tema vamos nosotros a hablar sobre la etiología, la clasificación, la clínica y el diagnóstico de las heridas. Heridas en general. ¿Qué es una herida? Una herida, como nosotros sabemos, es una solución de continuidad del tejido que ha sido afectado por una falta de absorción de la fuerza, que ha sido una fuerza traumática que la ha provocado. Cuando el tejido que ha sido roto no puede curar de forma natural, es por eso que se aplican ciertas estrategias, ciertos cuidados en las cuales va a permitir que yo cure esa herida y que mi tejido vuelva a su estado normal. ¿Quién no ha tenido una herida? ¿Quién no ha tenido una herida y ha visto también el proceso de cicatrización? ¿Cómo cicatriza mi herida? ¿Cuántos días demora? Si mi herida ha sido profunda, ha sido superficial. Entonces, para ello, yo ya voy a conocer estos cuidados que voy a brindar. Las heridas, epidemiológicamente sabemos que los traumatismos menores son una de las principales causas de las visitas a la sala de emergencia y que representa entre 7 a 20% siempre en las emergencias pediátricas. Los niñitos en el nido jugando en casa, siempre hay una caída, hay una manipulación de algún objeto, siempre tienen un rasguñito o una herida más profunda, ¿no? Que son una causa de un porcentaje de que ingresen a la emergencia pediátrica. Las lesiones en la carita son las más comunes por arañoncitos, por distintas multicausas que pueda producir una herida en la carita de mi niño. Ocurren a cualquier edad, principalmente en picos de frecuencia entre 12 a 36 meses. Siempre, ¿por qué? Porque acá los bebés empiezan a caminar, empiezan un descubrimiento tanto del medio ambiente, luego en la adolescencia ya se va tornando los deportes ya más violentos, con cierta autonomía. Estos traumas ocurren bajo diferentes circunstancias, tanto en la casa como en el medio ambiente, tanto en los deportes, en la escuela, en las vías públicas, pero también el asalto y el abuso. Los sitios más comunes de laceración son la frente en un 29%, el cuero cabelludo en un 23% y el mentón en un 18%. En Estados Unidos, cada año más de 200.000 niños reciben atención de emergencia por alguna lesión que ha ocurrido en el recreo, en el patio del colegio, y que el 40% se va a enfatizar a laceraciones, abrasiones y contusiones. Además, cada 40 segundos alguien busca una atención médica por una mordedura de perro. Eso es siempre común. ¿Y cómo se originan las heridas? ¿Cómo se origina? Pues el origen es multicausal. Las más frecuentes son las caídas causales, los accidentes de tráfico, eh, tenemos accidentes laborales, accidentes deportivos, arma blanca, arma de fuego y mordeduras. ¿Cómo se puede ocasionar una herida en neonatología? En mi neonato, ¿cómo yo le puedo ocasionar una herida? Cuando no movilizo cada 2 horas, cuando a mi bebé se le realiza una venopunción y no estoy verificando si la vía está permeable y voy y le coloco un antibiótico, le coloco y le ocasiono más extravasación. Por una caída, ¿puede caerse mi bebé? Sí. ¿Cómo origina una herida? A nivel de la cavidad oral, por sonda, la fijación de la sonda orogástrica, por fijación del tubo endotraqueal. Si mi neonato es más grande, es un bebé a término, es un bebé de 39 semanas y está con sondita por X diagnóstico, es un ejemplo nada más. Mi bebé con la manito se va a estar quitando constantemente la sonda orogástrica. Al quitarse se va a formar una herida, ¿verdad? Porque se la va a arrancar la fijación que yo le he colocado para la sonda orogástrica. Es un bebé grandecito. ¿Qué más heridas se puede formar si se quitan los electrodos? Si es un bebé que no está entubado, no tiene sedación, es un bebé que está despierto y tiene un sensor o tiene electrodos, se los va a arrancar, porque es un bebé que está explorando, es un bebé más grande. Entonces, de esa forma se van formando las heridas. Los mecanismos que la han ocasionado siempre van a orientar si los tejidos han sido arrancados, o sea, arrancados o contundidos. Y si puede haber
cuerpos extraños. Las heridas por mordeduras humanas y animales se van a caracterizar ¿por qué? Porque hay arrancamientos parciales o arrancamiento total. Los bordes van a ser contundidos, o sea, no son bordes regulares, son diferentes como vemos acá en la imagen, ¿no? Otras son más largas, más redondeadas y además que van a tener una contaminación polimicrobiana, que va a ser aerobia y anaerobia, y que van a necesitar una reconstrucción posterior con frecuencia. En cuanto a la fisiopatología de la herida, nosotros vamos a ver que la herida, cómo se va desarrollando. Entonces, la herida, yo voy a ver que al hacerse la herida, inicialmente, de inmediato se da un proceso evolutivo. Se forma la herida y va evolucionando y va a ser un continuo destinado a cohibir la hemorragia. Se hace la herida, va evolucionando, va destinado, se va haciendo, va habiendo una hemorragia. Inmediatamente el cuerpo va a actuar para controlar la infección y reparar los tejidos lesionados mediante cicatrización. Si es una herida limpia que no necesita antibióticos, que no necesita mayor cuidado, entonces inmediatamente va a ir regenerando la piel y además se va a lograr una cicatrización. ¿Cómo se clasifican las heridas? Las heridas se clasifican por naturaleza de la lesión, por la profundidad, por la temporalidad y por la contaminación. Por la naturaleza de la lesión, vemos que se están clasificando en incisión, en quemaduras, en cizallamiento, en ulceración, en contusión o mordeduras humanas. Por profundidad, por temporalidad, por contaminación. Por contaminación tenemos heridas que son limpias, que son de limpia contaminada, que son contaminadas y además que son heridas sucias. Según la naturaleza causal de la lesión, vemos nosotros la incisión. Esta va a ser causada mediante aquellos objetos que son afilados, que generan un daño en la piel, generalmente con una baja disrupción del aporte sanguíneo. La herida tiene bordes netos. Aquí vemos una incisión cervical posterior que tiene bordes netos, es decir, que está totalmente en un órgano. Incisión cervical anterior, como está todo lo de la herida, como está en una misma línea en la incisión. La incisión lumbar posterior, la incisión lumbar anterior, todo tienen bordes netos, es decir, que todos estos bordes, cuando se ha generado la herida, tienen un solo tamaño. ¿Y cómo es el cizallamiento o desaceleración? Esta es causada por aquellos objetos que son capaces de superar aquella fuerza de cohesión del tejido. Esta lesión va a tener bordes que son dentados y que son irregulares. Vimos en la incisión que eran bordes regulares. Estos van a ser bordes dentados, es decir, como dientecitos, que van a ser irregulares en el contexto de una piel moteada, en donde el relleno capilar va a ser difícil de ver. Aquí tenemos el cizallamiento, tenemos los bordes de dientecitos y que el relleno capilar no se ve a simple observación. ¿Cómo es la contusión? La contusión es producida por aquella fuerza de aplastamiento que genera una muerte celular inmediata, porque acá vemos nosotros que hay un daño de suministro de sangre, que este va a ser subyacente al tejido. Este suele asociarse a una abulsión de nervios y vasos sanguíneos, lo que se asocia a un mal pronóstico de reparación y a una revascularización de la herida. Las quemaduras que son causadas por un contacto de la piel con una fuente de calor, la cual puede provenir de varias fuentes, entre las más comunes fuegos, llamas, las escaldaduras que comúnmente se manejan y los objetos calientes. La ulceración que es causada por una alteración en el revestimiento epitelial. Eso se basa en la patogénesis, en una alteración gradual de los tejidos por una etiología o patología interna, por algún problema que puede haber
en el ser humano. Aquí tenemos nosotros cómo está la piel normal y cómo es una ulceración. Una ulceración es cuando nosotros ya sabemos, puede ser una lesión por presión, se va dando la presión y va abarcando no solamente la epidermis, sino ya un grado más, abarca la dermis y también puede llegar al tejido subcutáneo. En el tejido subcutáneo, si recordamos qué es lo que habíamos nosotros observado, habíamos observado lo que es los vasos capilares, las terminaciones nerviosas la vimos en la epidermis, pero los nervios estaban entre la dermis y el tejido subcutáneo. Aquí tenemos la clasificación de las heridas según la naturaleza de la lesión. Según la naturaleza de la lesión tenemos nosotros el tipo de lesión, la incisión por objetos afilados, porque si eran objetos afilados los bordes eran regulares. Cizallamiento, desaceleración, tenían unos bordes irregulares como dentición, o sea, como dientecitos. La contusión, que puede ser por presión, cuando vimos todo espaciado, como una muerte celular. Las quemaduras por fuentes de calor, puede ser también quemaduras por sustancias químicas, por aquellos medicamentos, mordeduras que pueden ser por los animales o por los humanos. Las ulceraciones son aquellas que se dan por patologías internas, por además la dieta alta en fibra. Esa ulceración nosotros la vemos que se va a relacionar también con las lesiones por presión. Cuando yo no movilizo constantemente a mi bebé, cuando de repente está dormidito, mi bebé está echado y las sábanas o su bomba así no está de manera regular, no está totalmente liso, siempre hay un borde que puede lesionar la piel de mi bebé. En un inicio, si ese bombací, si yo envuelto a mi bebé y de repente por ahí debajo de él haya un casquete de alguna jeringa, haya algún otro objeto y que mi bebé esté durmiendo encima de ello, entonces va a ocasionar presión. Al ocasionar presión, lo que va a hacer es que se va a iniciar esta lesión por presión, porque va iniciándose como una zona enrojecida y posteriormente a ello, cuando pase más el tiempo, más las horas, se vaya produciendo mucho más profunda. Si yo no me doy cuenta, entonces va a seguir mi bebé en esa presión y puede llegar a una LPP. A una LPP que ya es una lesión por presión, que ya es una ulceración. La clasificación según contaminación. Nosotros vemos que esto generalmente va relacionado en aquellas heridas que son posquirúrgicas, en las cuales se realizó un procedimiento quirúrgico y tienen una herida y una sutura. Es por eso que constantemente nosotros vamos observando si esa herida en los apósitos tiene secreción serosa, tiene secreción clara o es sanguinolenta. Esta va a ser un riesgo entre un 0 a 20% que va a depender de aquellos factores que son propios de la cirugía como factores de cada paciente. Propios de la cirugía que puede ser una mala técnica de asepsia. Factores de cada paciente que puede ser aquellos pacientes que tengan algún problema en las cuales puedan estar, digamos, infectados con una sepsis intrahospitalaria, con una infección intrahospitalaria, con alguna invasión de microorganismos en las cuales no permita que esa herida logre su cicatrización normal. En los pacientes que desarrollan una infección de herida quirúrgica, siempre va a tener la necesidad de realizar curaciones, además de aplicación o administración de antibióticos, lo cual va a implicar un posible alargamiento de la estadía postoperatoria o aquí en tratamiento crónico, porque si esa herida se va a infectar con alguna infección intrahospitalaria como pseudomonas, como estafilococos, que nosotros lo podamos transmitir si no nos lavamos correctamente las manos, si no usamos también los guantes estériles, entonces vamos de paciente en paciente. Y si manipulamos estas heridas, entonces podemos nosotros lograr contribuir al bebé una infección intrahospitalaria. Es importante además determinar siempre el riesgo de infección de cada herida. Cada herida tiene un riesgo de infección
que va a depender también de la zona, de la proporción y la extensión en las cuales puede haber un riesgo de infección. Si es una herida en el cuero cabelludo, entonces también voy a procurar que el cabellito no esté friccionando, no esté cerca a la herida para que permita una buena curación, un buen cuidado. Estas heridas se clasifican por grados. En la clase 1 son aquellas heridas que no tienen acceso a un tracto respiratorio ni gastrointestinal y genitourinario. Son aquellas heridas que están en otras zonas del cuerpo, pero que tienen un riesgo de infección de un 2% y que además no requiere profilaxis de antibiótico. Se enfatizan en la clase 2 cuando hay una invasión en el tracto respiratorio, gastrointestinal o genitourinario. Un riesgo de infección de 5 a 10% y eso sí necesita una profilaxis de antibiótico. En la clase 3 hay una invasión no controlada al tracto respiratorio, gastrointestinal o genitourinario en un 15% que necesitan una profilaxis de antibiótico. En la clase 4 hay una incisión en el área ya infectada con un tejido ampliamente contaminado. ¿Cuál es el riesgo de infección mayor al 30%? Y el tratamiento de antibiótico. En la clase 1 era una herida limpia que no requería tratamiento de antibiótico. En la clase 2, una herida limpia contaminada, que es una herida que está desinfectada y que está en ausencia de inflamación. En la clase 3 ya es una herida contaminada, porque es una herida que está abierta, pero menos de 6 horas y que va a ser de manera accidental, que no presenta ningún tipo de infección aguda. En la clase 4 ya es una herida sucia, es una herida infectada, porque es una herida que ya ha estado abierta más de 6 horas. Es una herida ya traumática que contiene un tejido desvitalizado y que además hay una secreción purulento que necesita ya un mayor cuidado en la curación. Las heridas, según la temporalidad, tenemos las agudas, que son aquellas heridas menor de 6 horas de evolución y que son potencialmente estériles. Tenemos las heridas subagudas, que son aquellas mayor de 6 horas, pero menor de 5 días de evolución y que pueden ser colonizadas a menos que se tome determinadas medidas de limpieza. Las heridas crónicas abarcan ya aquellas heridas mayor de 5 días de evolución y se considera ya colonizada por bacterias, porque a mayor 5 días de evolución y que no esté cicatrizando esta herida, entonces ya ha habido colonización y en proceso de cicatrización pues va a demorar, porque además tiene que recibir un tratamiento de antibiótico. La clasificación según la profundidad. ¿Qué tan profunda es la herida? Para la profundidad hay 6 tipos de heridas. Primero tenemos la escoriación. La escoriación es una herida que abarca solo la epidermis y hasta la dermis y que afecta solamente el estrato de la piel. Solamente es una herida superficial. Las heridas superficiales son aquellas heridas que pueden abarcar desde la epidermis hasta la hipodermis, o sea, puede llegar hasta mi tejido subcutáneo, pudiendo incluso lesionar la fascia superficial ubicada entre el tejido adiposo y el músculo. Entonces ya está llegando la hipodermis, mi tejido adiposo y el músculo. A pesar que pueda ser una herida superficial, puede abarcar. Una herida profunda es aquella que ya compromete el espesor, desde la epidermis hasta el músculo, pudiendo lesionar vasos sanguíneos y además también los nervios que son de mayor calibre. Son una herida profunda en estas heridas de bala, ¿no? Aquella herida penetrante. Esta herida penetrante es una herida que abarca desde la epidermis hasta la fascia profunda subserosa que cubre las paredes internas músculo-esqueléticas y forma el peritoneo. Estas ya son penetrantes por arma blanca, por cuchillos. Perforantes. Estas heridas perforantes abarcan desde la epidermis hasta una víscera que puede estar contenida en una cavidad.
ya sea lesionándola superficialmente o perforándola como tal. Por ejemplo, cuando hay unas lesiones que ya pueden ser perforantes, perfora, por ejemplo, alguna víscera, que si es una lesión de herida a nivel abdominal. El empalamiento es una herida que genera por un objeto inciso punzante, de forma tal que queda atrapado en el organismo, ¿no? Que inmediatamente se va a sala de operaciones para poder retirar. ¿Y cómo se clasifica esta herida? Cuando hablamos nosotros que la clasificación era según profundidad, tiempo, según también los bordes, según agudas, crónicas, hay muchas clasificaciones. Las principales de ellas tenemos según el espesor de los tejidos afectados. Estas pueden ser epidérmicas o pueden ser solamente arañazos, pueden ser también heridas de erosión en las cuales nosotros podemos evidenciar pérdida de sustancia o desprendimiento de epidermis, que son además superficiales, pero que pueden abarcar hasta el tejido celular subcutáneo o también llamado hipodermis. En las profundas, complicadas y complejas, vemos que habitualmente no son heridas comunicadas con el exterior, como por ejemplo aquellas heridas en abdomen, en tórax, en articulaciones, heridas perforantes que ya afectan a las vísceras. Según la dirección, cómo es la herida, cómo ha sido la lesión. Tenemos la dirección longitudinal, tenemos transversal, tenemos oblicuas, tenemos espiroideas. Según la forma, son heridas simples, son heridas angulares, son heridas estrelladas, como vemos acá nosotros en la imagen, en forma de estrella. Abulsivas o con colgajos, ¿no? Cuando se afecta al cuero cabelludo se denominan scalp. Por eso cuando a veces hay unas heridas en el cuero cabelludo, más cuando hay, por ejemplo, las lesiones por presión y vemos que ya han sido tan profundas o de repente ha habido una lesión agregada, vemos el colgajo, o sea que la piel se desprende y sale, ¿no? Sale y cuelga. También las heridas con pérdida de sustancia. Según el agente que las provoca, ya hemos nosotros mencionado antes, pero lo vamos a volver a mencionar rápidamente, las incisas, que son por instrumentos cortantes, las contusas, por aquellos instrumentos romos que se caracterizan por dañar y ocasionar aquella herida con lesión con un borde irregular y deflecado. Aquellas heridas penetrantes que van a ser producidas por agentes punzantes. Según el grado de contaminación, las heridas limpias, que son las heridas quirúrgicas, las heridas contaminadas, aquellas que son traumáticas y que no son sucias. Y las heridas sucias, que ya son aquellas que estuvieron más tiempo, esas heridas abiertas. ¿Cómo podemos nosotros notar a nuestro paciente con una herida? Primero que va a estar en un shock. Mi paciente va a estar con un dolor, un estado emocional. Va a estar además, si hay una hemorragia, va a estar en un shock hipovolémico. Además, los cuadros clínicos van a ser totalmente distintos por afectación de los órganos. Si yo veo a mi bebé, a mi neonato con aquella herida, entonces voy a ver el grado de hemorragia. Mientras más pérdida de sangre, mi bebé también puede llegar en una gran pérdida de volumen y puede llegar a un shock hipovolémico. Entonces, inmediatamente yo tengo que en ese momento administrar lo que es un expansor de volumen para que mi bebé gane lo que es la hidratación y que también no llegue a presentar un shock y termine por una parada cardiorrespiratoria. Entonces, la clínica va a ser dependiente de la afectación de la herida por los órganos. En la clínica, si es local, nosotros vamos a ver que de acuerdo a los signos vamos a poder observar dolor, el dolor por las facies, por la hemorragia la vamos a ver que va a depender si es una sangre arterial, es una sangre roja con latidos,
Además que si es venosa, es una sangre más oscura y sin presión, porque la sangre arterial sale inmediatamente, ¿no? Sale inmediatamente. Tiene una mayor presión en flujo. Si es una sangre venosa, es más oscura y además va a salir sin presión. Cuando es sangre capilar, es roja, además que tiene la forma o separación de los bordes. Yo voy a observar que también la sangre va a salir de forma regular. En el examen clínico de una herida reciente, ¿qué es lo que me va a revelar? Si es una herida reciente, yo voy a poder observar lo que es el dolor, voy a poder observar lo que es la hemorragia, voy a ver la solución de continuidad y la separación de los bordes. En ese momento yo voy a evaluar. ¿Cómo yo puedo evaluar en mi neonato? Por mi monitor hemodinámico. Evalúo por mis signos clínicos. Si mi bebé tiene dolor, lo va a expresar por las facies dolorosas, lo va a expresar por una frecuencia cardíaca más acelerada, porque va a estar evidenciando dolor, una saturación menos, porque él va a estar irritable, va a estar con esa molestia, esa incomodidad. La hemorragia, yo voy a ver inmediatamente cuánto es la pérdida sanguínea en esa herida y voy a determinar si es sangre arterial, si es sangre venosa o sangre capilar. La solución de continuidad, yo voy a ver qué tan extensa va a ser la herida, qué tan grande es la herida. Y en los bordes voy a determinar cómo es la separación de los bordes. Si es una herida con un borde regular, entonces ha sido de una manera de incisión. Si es un cizallamiento, entonces es una herida con dentición en forma de dientecitos, que ahí puede no visualizarse lo que era la circulación dérmica. En el diagnóstico que yo tengo que realizar, primero se anota en la historia clínica el tiempo que ha transcurrido la herida. ¿En qué tiempo se ha evidenciado lo que es esta lesión? Además, yo tengo que anotar el mecanismo, cómo fue el que ocasionó la herida. Buscar si existe una hemorragia activa. Vamos a poder nosotros observar si está sangrando en ese momento. De repente ya han pasado ha pasado horas de esa herida y solamente evidenciamos lo que es las manchitas de hemorragia o también podemos evidenciar una gran cantidad de hemorragia. Vamos a revisar si existe un daño hacia las terminaciones nerviosas, hacia los tendones, los músculos y los huesos. Esos son en las heridas ya más profundas, donde yo puedo observar si se ha dañado algún tendón, si se ha dañado músculos o de repente en una herida más profunda si se ha dañado huesos. Buscar posible afectación también de los órganos. Yo también tengo que identificar si esa herida de repente lesionó alguna víscera, algún órgano, de repente a nivel abdominal. Tengo que valorar también la viabilidad de los tejidos afectados. Entonces, si nosotros llevamos esta herida a unas lesiones por presión, yo primero, ¿cómo voy a identificar? Si mi bebé es un bebé que está entubado, es un bebé que de repente tiene hipotonía, que es lo que nosotros podemos observar. Hipotonía es que mi bebé no se moviliza, no tiene reacción al estímulo. Entonces es un bebé que de repente está hipoactivo o quizás está entubado y está sedado. Es un bebé que no va a tener movilidad de los brazos, de las piernitas, a diferencia de un bebé reactivo, pero que si está sedado, al menos por reacción al estímulo, va a moverse. Entonces mi bebé está en su incubadora. Yo tengo que movilizarlo cada 2 a 3 horas. Va a depender de mi cuidado, cómo yo le brinde mi institución. Si yo no lo estoy movilizando constantemente, no lo lateralizo ni para la derecha ni para la izquierda, se va a ir formando zonas de presión. Zonas de presión a nivel de tórax posterior. ¿Qué otra zona de presión podemos observar? En las zonas lumbares. ¿Qué otras zonas de presión podemos observar? En la zona occipital del cuello, de la cabecita de mi bebé. Entonces, ¿cómo se va formando esta lesión por presión?
Entonces, si supongamos esta es la zona la zona occipital de la cabecita de mi bebé y está en una mayor presión, está echadito, él está echadito en la camita, está echadito, entonces no le movilizo, ni siquiera le lateralizo la cabecita, nada. Mi bebé más de 3 horas está en la misma posición. Llega a la cuarta, quinta, sexta hora, nada, yo no lo movilizo. Entonces, ¿cómo empieza? Empieza a ponerse enrojecido. En ese enrojecido, lo que yo tengo que hacer es primero lateralizar. Lateralizo a mi bebé y observo. Observo que está un poco enrojecido. Entonces yo observo que de repente puede disminuir cuando yo he lateralizado, pero que quizás no está incrementando. De repente ya no está rojo, sino ya está una zona, está en los exteriores más rojizo, de repente está más caliente. Entonces esa zona de presión ya no está en un grado 1, sino está evolucionando a un grado 2. Entonces sigue la presión. Yo no movilizo a mi bebé y sigo observando. Pasan las demás horas y prosigue esa lesión, prosigue. Ya no está una zona caliente, sino está ya evidenciando, está cambiando de color, está cambiando de color. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Veo que la circulación térmica está paralizado. ¿Por qué? Porque si yo veo que mi bebé está echado, cuando está echado mi bebé, entonces yo estoy, o sea, no se está permitiendo una circulación dérmica activa, porque está la piel friccionando lo que es a la sábana, lo Si yo movilizo a mi bebé y le hago un masaje, en el masaje yo estoy activando la circulación dérmica. Al activar la circulación dérmica, mis vasos sanguíneos, mis arteriolas están realizando una función de circulación dérmica y está permitiendo que la piel no se esté próxima a que pueda producirse una zona de presión y evolucionando a que ya esté morado y posiblemente a que se necrose esa piel. Entonces, eso es lo que yo tengo que estar siempre cuidando y realizando estos cambios posturales. En una venopunción es casi igual. Cuando yo realizo una colocación de vía periférica, en mi vía periférica yo tengo que estar completamente segura de que es una vía de vena de buen calibre. ¿Qué pasa si yo recibo a mi bebé, me entregan el turno, recibo a mi bebé con una vía periférica y aparentemente está totalmente permeable y yo sin probar paso el gluconato de calcio? En una primera instancia, ¿qué voy a observar? Rojizo. Observo rojizo. Sigo utilizando esa vía periférica. Paso otro antibiótico. ¿Qué es lo que yo voy a identificar? Ya una extravasación ya caliente que va evolucionando. Sigo utilizando, ¿qué es lo que yo voy a notar? Ya la parte y la zona va a estar blanquecina. Cuando está blanquecina, vemos que ya está endurecida y está blanca, que se ha perdido la continuidad, donde la circulación dérmica no se va a poder observar, por eso que está blanca, está pausada. Posteriormente a ello, cuando ya es herida, la extravasación ya está endurecida, yo recién me doy cuenta y le saco mi áboca y digo, ya seguro va a bajar. Si yo no aplico aquellos cuidados inmediatos, entonces, esta herida va a ir evolucionando y va a llegar a un grado 4. En un grado 4 ya es una zona necrosada, que es una quemadura por una sustancia química. Es por eso que es importante que yo tenga que cuidar siempre en el manejo de todo tipo de lesiones posibles que puedan producir en la piel de mi bebé. Si es un CPAP nasal, también tengo que brindar aquellos cuidados para prevenir. Si veo que está ligeramente enrojecido, entonces voy yo aplicando mis masajes y cuando ya llegue una herida ya complicada, ya se maneja de una manera protocolizada de cómo yo voy a lograr que esa piel vuelva a su estado normal.
Entonces, es importante que si yo veo inmediatamente una zona de presión, yo tengo que comunicarlo. Tengo que comunicarlo y brindarle un cuidado para que esa lesión no evolucione y llegue a más complicaciones y se pueda producir una piel necrosada en las cuales pierda la continuidad y demore más la cicatrización y demore más en volver a su estado normal. ¿Cuáles son los signos y síntomas que experimenta mi paciente en dolor? En dolor es presentado como causas del traumatismo y además la exposición a las terminaciones sensitivas al aire. Como les mencioné, el bebé empieza a sentir dolor desde la semana 20 en la edad gestacional. Dentro de la barriguita de su mamá, ella tiene esa sensación dolorosa. La solución de continuidad de la piel puede ser lineal, puede ser curvilínea, puede ser estrellada, superficial, puede ser profunda, puede ser ancha o puede ser estrecha. Acá tenemos un ejemplo. Si es una lesión por un cuchillo, un arma blanca, vemos que es lineal, vemos que es lineal. Si es por un martillo, vemos que es una contusión. Si vemos nosotros que es por este rayador, vemos que es como un cizallamiento, ¿no? Vemos que son bordes irregulares en dentición. De esta forma yo voy a tener en cuenta para poder realizar la curación. Es importante que yo sepa cómo se realiza, cómo se realizó la herida para yo poder brindar el cuidado, porque yo tengo que saber con qué tipo de objeto o con qué se realizó esta lesión para yo poder actuar y brindar los cuidados. La separación de los tejidos puede interesar solamente a la piel o solo al epidermis, como puede ser, si es una herida más profunda, ya afecta ya lo que son las fascias, afecta a los músculos, afecta a los tendones y afecta a los vasos de mayor calibre. Es por eso que ya la hemorragia también va a ser en mayor proporción y mayor cantidad. La hemorragia, como sabemos, es el sangrado de la herida que a través de estos bordes va a estar en función a la lesión vascular producida y del tipo de herida, sabiendo que las incisas van a sangrar más que las contusas. Entonces, las incisas van a sangrar más que las contusas porque sabemos que las incisas van a ser con un corte. Y las que son en contusión, dijimos que eran por golpe, que se iba a evidenciar como muerte celular, pero que de repente no se iba a ver un sangrado. En ejemplo de contusiones podemos nosotros observar extravasaciones como por ejemplo de paquete globular. Las extravasaciones de paquete globular producen ese tipo de contusión a nivel del miembro donde se ha realizado la zona de punción. Se pone como en contusión de forma moreteada, ¿no? De manera que esa es una extravasación si estás transfundiendo paquete globular y tu boca de repente no está in situ. En cambio, la incisión ya es por cortes por cualquier tipo de objeto y que sangran efectivamente. La separación de los bordes, esta va a depender principalmente de la elasticidad de los tejidos afectados por la solución de continuidad. Y esto es todo lo que nosotros vamos a ver en cuanto a heridas, que va a depender mucho de poder registrar cómo se ha ocasionado la herida, cómo se ha evidenciado, con qué objeto, con qué nosotros vamos a poder observar en cómo terminó los bordes, y los bordes regulares, los bordes irregulares, en las cuales podamos ver qué solución o qué cuidado vamos a brindar. Y que para ello, para yo poder curar esta herida, tengo que saber qué tipo de piel va a ser la que voy a realizar una aplicación de solución. Por ejemplo, en la piel de prematuro, en la piel de mi bebé a término, en las cuales me va a permitir una excelente curación, una excelente cicatrización. Sabiendo nosotros el proceso de cicatrización normal, vamos nosotros a poder saber y determinar que mediante las soluciones y los cuidados que estamos realizando para la curación, van a favorecer a que esa herida logre
la formación de su tejido en el proceso natural y normal que estuvo antes. Entonces, para ello, nosotros tenemos que procurar que los cuidados de la piel de mi bebé tienen que ser extremos. Curar para que también pueda volver a la piel normal. Mis cuidados tienen que ir enfatizados desde la prevención de las lesiones. Si yo prevengo constantemente estas lesiones, no voy a llegar al extremo de obtener una herida ni lograr una curación de herida. Previniendo, yo voy a disminuir estos riesgos, estas complicaciones, porque desde que mi bebé tiene una herida, ya él siente incomodidad, siente dolor. Mi bebé de repente esa herida ya no va a cicatrizar en un cierto tiempo, de repente se va a complicar con aquella infección intrahospitalaria, va a requerir de antibiótico, entonces va a ser un proceso muy largo para mi bebé, que de repente estaba a punto de salir de alta, de repente se iba a ir a casa, pero como yo no he brindado un buen cuidado, entonces mi bebé va a seguir quedándose hospitalizado por esta infección intrahospitalaria. Es por ello que yo necesito saber en los estomas también, como ya lo van a explicar más adelante, en los estomas también yo voy a procurar qué tanto va a ser el cuidado, si va a ser igual colocarle una bolsita de colostomía a mi bebé pretérmino o a mi bebé a término. ¿Cómo yo voy a poder sellar esa bolsa? Ya les van a explicar, el licenciado Eduardo le va a explicar cómo se tiene que hacer esa colocación, qué sustancias tengo que utilizar, cómo tengo que retirar la bolsa. Es importante porque una trae otra consecuencia. Si yo no sé manipular estas bolsas de colostomía, si yo no sé manejar estas heridas, entonces voy a complicar mucho a mi bebé. Porque a veces en los estomas vemos complicaciones, vemos laceraciones a nivel del contorno del estómago. Entonces, eso no me permite un buen sellado en la bolsa de colostomía. Para ello, yo necesito realizar una remoción, una curación y volver a colocar la bolsita para que logre un buen sellado. Porque si la bolsa no está sellada, entonces las deposiciones salen y lesionan la piel de mi bebé. Si hablamos nosotros de bolsas de ostomía, también sabemos que las soluciones o las secreciones van a producir lesiones indiferenciadas. Por ejemplo, las deposiciones son diferentes en yeyunostomía, en ileostomía, colostomía. Van a ser totalmente distintas porque mientras sean del intestino delgado, van a ser unas soluciones más sueltas que no han logrado el proceso de maduración a las heces. Entonces quiere decir que son estas soluciones más dañinas para la piel de mi bebé. A diferencia que cuando ya sale por el anito pasa todo el proceso de absorción, todo el proceso por el intestino delgado, el intestino grueso y ya son próximas a eliminar. Diferentes cuando están con las bolsas de colostomía, de ileostomía, yeyunostomía, que son aquellas heces que no han logrado su formación y que están en el proceso, que está cortado y que en ese entonces salen por las bolsas y producen lesiones. Pueden producir múltiples lesiones, también honguitos, también alguna infección intrahospitalaria puede adquirir, además puede añadirse una infección microbiana como pseudomonas, como estafilococo, etcétera, etcétera, las cuales nosotras podemos transmitir por no lavarnos correctamente las manos ni utilizar nuestros guantes estériles. Entonces, para ello, en estos temas ya hemos podido observar la anatomía de la piel, cómo también se producen las heridas para tener una idea más clara de cómo yo voy a realizar mi curación. Ahora ya sabiendo estos temas, yo puedo realizar mi curación. Puedo saber qué sustancias le puedo aplicar, puedo saber qué materiales voy a introducir en mi curación de heridas. Señorita Jocelyn, entonces, si hubiera alguna pregunta. Buenos días, estimados participantes. Buenos días, doctora Sujei. Eh, Buenos al- días. ¿Alguna pregunta, estimados participantes?
Este es un preámbulo a lo que ya se va a ir recibiendo el curso, que son los temas principales que son necesarios para poder continuar. Es por ello que en estos temas, que son introductorios más que todo, son introductorios para que ustedes puedan tener en consideración para los siguientes temas que van a venir. Los siguientes temas ya se les va a mostrar cómo se realiza una curación de una herida, cómo se realiza además también la manipulación de las bolsas de colostomía, de los estomas. Vamos, participantes, anímense. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Parece que todo quedó claro, doctora. Sí, parece que todo ha quedado claro. Bueno, participantes, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a CIS Especialización por la invitación y nos estaremos viendo en otra oportunidad y de acá ya vienen los demás temas. Muchas Muchas gracias. gracias, doctora. Esperemos tenerla a usted en los próximos cursos. Le mando un fraterno abrazo a la distancia. Muchas Cuídese. gracias. Muchas gracias. Bien, participantes, en estos momentos voy a compartirles la encuesta sobre cómo ha expuesto la doctora Sujei.